su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. El Señor bendiga a toda la audiencia. Estamos muy agradecidos con Dios de tenerle a usted como parte de esta audiencia de la radio, la televisión y el internet. Vamos a continuar ahora con los estudios de la lección de la escuela sabática correspondiente a este día miércoles. Me acompaña ahora el hermano Felipe Sánchez. Buenos días y bienvenido. Buenos días, pastor. Un gusto estar con usted nuevamente para poder dirigirnos a la audiencia en estos temas tan fascinantes como son las biografías bíblicas, en los cuales en esta semana estamos estudiando acerca de lo que Gedeón, al final lo que hoy vamos a ver es lo que después de haber tenido el prestigio y después de todas las decisiones que hubieron hechas bajo la dirección del Señor, y vamos a estudiar hoy cuál fue el resultado final acerca de las decisiones propias que él tomó. Muy bien, pues ¿qué le parece, hermano Felipe, si hace la oración para empezar? Bien, vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad, Señor, que nos da de dirigirnos hacia usted. Suplicamos, Padre, que al abrir tu palabra, Señor, tú puedas abrir nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda guiar a toda verdad. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando a esta hora, Señor, por todas las plataformas por las cuales esta lección llega, Señor. Suplicamos una bendición para ellos también, Señor, y que cada día estas lecciones puedan ayudarnos, Señor, a que podamos crecer espiritualmente y poder cada día parecernos más a ti, Señor. Bendice, Señor, aquí al pastor enamorado, bendíceme a mí, Señor, y que al participar de esta bendición, Señor, todo lo podamos hacer para honrarte y glorificarte. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas bonitas de las Sagradas Escrituras es que no solamente nos hablan de las cosas buenas que pudieron haber hecho los hijos de Dios, sino que también nos hablan de los errores que cometieron. Y están escritos esos errores no para que nosotros los cometamos, sino para que veamos lamentablemente las consecuencias que traen dichos errores, de manera que nosotros aprendamos de eso y no vayamos por esos caminos. Es así como hoy la lección prácticamente nos trae una advertencia para todos nosotros. Bajo el título, después del prestigio, la caída, nosotros vamos a ver cómo este hombre de Dios, Gedeón, después de tan grandes logros que alcanzó, tristemente también cometió un error, del cual nosotros debemos aprender ahora. Pero antes de enfocarnos en ese error, ¿qué le parece, hermano Felipe, si nuevamente meditamos acerca de la ejemplar actitud que tuvo él antes de dicho error con respecto a negarse a violar los principios de la teocracia de Dios? Sí, en el libro de los Jueces, en el capítulo 8 y los versículos 22 y 23, dice de la siguiente manera: esto es una de las formas y era la posición correcta en la cual él estaba en ese momento. Dice el versículo número 22 del capítulo 8 de Jueces: y los israelitas le dijeron a Gedeón: gobiérnanos tú, tu hijo y tu nieto, pues tú nos libraste de la mano de Madián. Pero la respuesta de Gedeón hacia esa propuesta fue la siguiente, versículo 23. Pero Gedeón respondió: no os gobernaré yo ni mi hijo, sino el Señor os gobernará. Amén. Básicamente miramos acá la posición correcta de él, creyendo y poniendo la base en un gobierno teocrático, ¿verdad? Exacto. Siendo dirigidos por Dios, que Dios fuera el que gobernara y no simplemente un hombre. La posición que toma Gedeón en este momento es la posición correcta que cada uno de los líderes debería de tomar, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vamos a ir estudiando y vamos a ir viendo la forma como también cuando un líder se para así, cuando un líder se pone de parte de la justicia de Dios, también Satanás redobla, ¿verdad?
la lucha. Así que, y Gedeón por ahí, vamos a ver más adelante, dejó algunos espacios del cual Satanás pudo pues penetrar, y pues nosotros vamos a ver el resultado más adelante. Claro, yo quiero traer, hermanos, a ustedes a colación aquí en esta actitud ejemplar de Gedeón, una vez más, el hecho de que hasta aquí él muestra bien claramente que él ha sido un instrumento para servir, no para gobernar. Ha sido un instrumento para, valga la redundancia otra vez, para servir y no para estar enseñoreándose sobre la grey. Dios lo llamó a ser un instrumento de servicio, no a ser un gobernante. Y esto me llama la atención por el hecho de que bajo el título "Sé tú nuestro", o el que nos gobierne, bajo esa expresión, mejor dicho, lo que ellos que estaban dándole a entender es: queremos que tú seas nuestro rey. Si ustedes notan, le están ofreciendo que ejerza sobre ellos prácticamente toda una monarquía, porque le dicen: gobiérnenos tú, tu hijo y prácticamente tus nietos. En otras palabras, que sea un reinado que vaya de generación, que sea hereditario prácticamente. Aparentemente, pues humanamente hablando, era una buena oferta, era algo que, era una propuesta que cualquiera podría decir: no, pues esto es algo bueno lo que me están proponiendo. Han llegado a confiar tanto en mí que quieren mejor que estar seguros. Pero hermanos, como vamos a ver mañana, yo creo que es mañana, sí, mañana Gedeón prácticamente les estaba diciendo: no deben confiar en el brazo de la carne, deben confiar en el brazo de Jehová. Y por eso él les dice: no los voy a gobernar yo, ni mi hijo, mucho menos mis nietos. Quien los va a gobernar es Jehová. Él pudo ver anticipadamente el plan de sus compatriotas, el anhelo de que un rey lo gobernara y que fuera a manera de monarquía el que siguieran siendo gobernados. Y él antepone esa, digámoslo así, esa tentación que le hacen con la aseveración de que Jehová, Él es el rey y Él los va a gobernar. Esto es algo muy bonito de parte de él, porque se niega a violar los principios de la teocracia de Dios, donde el que gobierna es Dios. Esto es algo muy hermoso. Y hasta aquí podríamos decir que ha sido todo un prestigio de lo que Gedeón ha traído. Pero como dice la lección, después del prestigio también viene la caída. Y así que a pesar, hermano Felipe, a pesar de la modestia y humildad que él ha manifestado hasta aquí, qué error cometió y qué advertencia es para nosotros esto. Nosotros miramos, y reiterando lo que usted está diciendo acerca de lo que, hablando en términos humanos, él podría tomar pues ventaja, ¿verdad? Sin embargo, nosotros miramos que la inactividad de él, ¿verdad? Cuando nosotros estamos inactivos, estamos propensos a ser pues presa del enemigo. Por eso, mientras Jehová iba dirigiendo, mientras Jehová era el centro, el pueblo pues era victorioso. Sin embargo, la inactividad y quedarse nomás con la fama, ¿verdad? Eso vino a traer pues muchas consecuencias, como dice uno de los párrafos de la lección, que dice que es frecuente que la época de la inactividad que sigue después de una gran lucha entraña, dice, más riesgo que el propio periodo de conflicto. A tales peligros se vio expuesto Gedeón, que un espíritu de inquietud se había apoderado. De él hasta que se había contentado con cumplir las instrucciones que Dios le había dado. Pero ahora dice que en vez de esperar la dirección divina, empezó a hacer planes por su propia cuenta. Básicamente, pastor, nosotros miramos acá, y amigos que nos sintonizan, miramos el peligro que pasa estar inactivo. Porque cuando nosotros, y ahí se cumple aquello que dice mente desocupada, mente ociosa, y por eso es importante Dios ver que comienzan a venir pensamientos en los cuales vamos sacando a Dios poco a poco de nuestro corazón y vamos poniendo nuestros propios criterios. Y eso es peligroso. Es peligroso al punto de que pues comenzamos nosotros a
a creer cosas que nosotros las pensamos que son así y no están basadas básicamente como un escrito está. Entonces, la lucha en sí nos ayuda también a mantenernos y depender siempre de Dios. Pero después que pasa eso y nos quedamos inactivos, podemos correr el riesgo como lo que pasó a Gedeón, Exacto. que comenzó a contemplar sus cosas y él pensaba y comenzó a contemplar, y si nosotros miramos más adelante dice que él se estaba como dándose como sumo sacerdote, ¿verdad? Sin tener la aprobación de Dios. Así es. ¿Qué le parece si nos lee entonces ahí en la Biblia lo que respalda estos comentarios que ha estado haciendo? Si nos lee Jueces 8, del 24 al 27. El libro de Jueces, en el capítulo 8, el versículo 24, dice, y agregó, deseo pediros algo que cada uno dé un zarcillo de su despojo, o sea, de lo que habían, de lo que le habían quitado a los derrotados, a los madianitas, que cada uno dé un zarcillo de su despojo, porque traían zarcillos de oro, por ser, dice, ismaelitas. Y ellos, dice, respondieron de buena gana, pues te lo daremos, y tendieron, dice, un vestido, y ahí echaron todo. Hay un zarcillo de despojo, y el versículo 26 dice, y los zarcillos pesaron 1700 ciclos, dice que son unos 19 kilogramos, sin contar, dice, las planchas, los vestidos, los joyeles de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos. El versículo 27 dice, y Gedeón hizo de ellos un efod, que guardó, dice, en Ofra, su ciudad, y todo Israel se prostituyó. Se prostituyó tras el efod, que fue tropiezo para Gedeón y para su familia. Tremendo. Después del despojo, nosotros miramos, después que colectan todo lo que habían pues recogido del botín, dice que el pueblo se prostituyó. Un peligro eso. Prácticamente volvieron a la idolatría. Prácticamente hicieron de aquel efod algo que los siempre arrastró a la idolatría. Ahora, como Gedeón tristemente pues cae en este error de pedirles zarcillos de oro, de pedirles todos los materiales preciosos para elaborar este efod. Esto casi se parece bastante a lo que Aarón hizo en aquella época, cuando igualmente le pidió al pueblo que le trajera todo el oro que había y les hizo aquel becerro de oro. Hay momentos cuando pues uno de líder puede, un líder y cualquier hermano que pueda haber alcanzado pues victorias con Dios, puede en algún momento descuidarse, relajarse y por allí sentirse tan seguro de que Dios siempre va a aprobar lo que hace, que llegue a hacer cosas que realmente trascienden de la función que Dios le ha encomendado. Es interesante que es verdad que Dios no lo mandó a gobernar, no lo había llamado a gobernar, pero tampoco lo llamó a que hiciera funciones sacerdotales. Simplemente lo había llamado para que fuera un instrumento de Dios para liberar a su pueblo. Y al elaborar este efod y todavía llevarlo a Ofra y hacer de que en Ofra se estableciera, hasta podría decirse, un culto rival al que estaba en Silo, donde verdaderamente estaba el templo, él arrastró al pueblo, en cierta manera, otra vez a la idolatría. Tal vez él no quería hacer eso, pero eso fue lo que consiguió. Entonces estamos viendo aquí cómo, a pesar de la modestia y la humildad que tuvo, lamentablemente, también la Biblia menciona de este error que cometió. ¿Y para qué la Biblia menciona esto? Para que sirva de advertencia a nosotros. Hermanos, lo bueno que pudimos haber hecho para con Dios ayer no nos debe dar esa seguridad de que podemos ahora extralimitarnos, ni tampoco el bienestar espiritual que pudimos haber tenido la semana pasada, darnos motivo como para relajarnos en esta otra semana que viene. Tenemos nosotros que
mantenernos, hermanos, siempre vigilantes. Por eso Jesús decía, velen y oren. Por eso Pablo decía, el que piense estar firme, mire que no caiga. Bueno, nosotros tenemos eso ahí en la Biblia como algo que no deberíamos nosotros pues tomar a la ligera en cuanto a la condición espiritual. Hermanos, como dice aquí el hermano Felipe en la nota que leyó, pareciera, la Biblia lo pone como seguidito, ¿no? Como que después de una cosa a la otra, pero pareciera por el comentario que hubo alguna especie de lapso de tiempo entre cuando él les dijo, no seré yo su rey, Jehová le gobernará. No sé qué tanto tiempo pasó, pero dice aquí el comentario que usted leyó que es frecuente, que la época de inactividad que sigue a una gran lucha entrañe más riesgos que el propio periodo de conflicto. ¿Por qué razón la inactividad puede atraer más riesgos que el propio periodo de conflicto? El problema que nosotros miramos acá, pastor, es que usted nota, como dice usted, pues puede haber pasado cierto tiempo, ¿verdad? Esos cambios no surgen de la noche a la mañana, es un cambio progresivo, ¿verdad? A la medida que nosotros vayamos descuidando la oración, a la medida que nosotros vayamos descuidando el estudio de la palabra de Dios, a la medida que nosotros vayamos descuidando y cuidando las avenidas del alma, ¿verdad? Y pasar en constante, apartando a tiempo para estar con Dios, pues básicamente nosotros estamos dentro del círculo de protección que Dios nos tiene. Pero lamentablemente cuando nosotros descuidamos esas partes, nosotros le estamos dando espacio al enemigo para que él pueda pues penetrar. Y si nosotros miramos, dice que fue un tiempo pues que de inactividad. Y no básicamente tuvo que haber sido la batalla física, sino que la inactividad espiritual que lo llevó a que pudiera caer hasta donde cayó. Y nosotros miramos que Gedeón dice que comenzaron a llegar a su mente pensamientos y planes, los cuales a los israelitas dice que lo llevó a descarriarlos. Por eso es que el hecho de que él, pues como se dijo, el lugar de culto, ¿verdad? Pues él hizo un paralelo, ¿verdad? Y entonces, mis amigos y hermanos, nosotros miramos acá de que nosotros, si descuidamos nuestra vida espiritual, si nosotros estamos viviendo una vida relajada, dice la palabra de Dios, que todas estas cosas se escribieron, dice, para nuestra enseñanza. No están escritas nomás solo porque a alguien se le ocurrió escribirlas, sino que la palabra de Dios fue escrita, dice, para que nosotros, todo lo que está escrito acá, es para nuestra enseñanza y no caigamos en los errores que ya pues cometieron nuestros hermanos en el pasado. Sin embargo, nosotros miramos y que la tendencia de la inactividad trae pues grandes consecuencias, como lo que nosotros estamos viendo en este Por momento. eso es que tanto el joven como el adulto tiene que estar por eso decía la lección de la semana pasada, que como buenos soldados de Jesucristo tenemos que estar siempre pues en guardia. Y como decía la lección del día domingo, tenemos que estar siempre alertas, porque el enemigo siempre está rondando. Yo creo que Gedeón, mientras estuvo con ese asedio del enemigo, mientras estuvo en esa crisis de que tenía un enemigo que rondaba y que había que vencerlo, él estuvo siempre buscando de Dios. Bueno, lo vimos que ayer vimos que hasta justo ya para atacar, volvió a adorar, dice, cuando oyó que estaban contándose el sueño el uno al otro y el otro le dio la interpretación de los dos soldados madianitas, él dice, cuando oyó aquello, adoró. Pareciera ser de que como que a veces cuando estamos en conflictos, hermano Felipe, cuando estamos en problemas, como que nosotros tendemos a estar bien con Dios, a acercarnos a Dios, a buscar a Dios, pero una vez todo ya vuelve a la calma, como que nosotros venimos y nos relajamos. Y eso, hermanos, hay que tener un gran cuidado, porque por eso es que el enemigo a nosotros, él nos está esperando. En algún momento él sabe de que va a entrar con doble fuerza, porque cuando nosotros empezamos a dejar de estudiar la Biblia, a dejar de orar, a dejar de ir a la iglesia, a dejar de dar estudios bíblicos, a dejar de estar en esto del Señor, hermanos, es cuando Satanás dice, me están dando chance,
me están dando entrada y ahora voy. Mire lo que dice el comentario aquí del don de profecía. Dice, siempre que los ejércitos del Señor hayan ganado una victoria señalada, Satanás redoblará sus esfuerzos para destruir la obra de Dios. Así que fueron sugeridos a la mente de Gedeón pensamientos y planes por los cuales los israelitas fueron descarriados. Así que, hermanos, debemos tener cuidado. Yo creo que Gedeón, si usted ve, hermano Felipe, no se mira cuando ya los registros bíblicos hablan de que se logró la derrota de los madianitas, que se logró la victoria de ellos a favor de los israelitas. Desde que se consiguió esa victoria, no se mira que él haya hecho un servicio, que él haya ofrecido un sacrificio, que él haya adorado. No se dice que él haya orado, solo se dice que rechazó el ofrecimiento que le hacían de ser el rey, pero no se mira al Gedeón que de antes, que cada vez oraba, que adoraba, que estaba siempre con aquella comunión. Aquí no lo vemos. Entonces, esto es una advertencia para nosotros, de que, hermanos, siempre tenemos que estar todo el tiempo, ya sea que hayan problemas o no hayan problemas, ya sea que estemos acosados o no, hermanos, siempre tenemos que tener una actitud de humildad y de dependencia del Señor, con el Señor, porque siempre dice, siempre que se gane una victoria, Satanás va a redoblar los esfuerzos. Si yo ayer, hermanos, logré, gracias a Dios, por fin, vencer algún mal hábito que tengo, o alguna, no sé, alguna cosa que yo era debilidad para mí, y la logré vencer por fin con la ayuda del Señor, hermanos, no me debo descuidar. Yo debo de seguir orando, debo de seguir siempre con esa humillación ante mi Dios, porque Satanás está esperando para redoblar. Y eso fue lo que tristemente ocurrió con Gedeón. Al punto dice que los israelitas fueron descarriados por lo que se le ocurrió, por lo que vino a su mente para hacer en esos momentos que posiblemente fueron de inactividad. Pero ¿qué sigue diciendo el don profético aquí, hermano Felipe? Donde dice por el hecho de que se le había mandado. Bueno, el hecho que le había mandado era que él oficiara sobre la roca, ¿verdad? Por el hecho que él se le había mandado que se ofreciera un sacrificio sobre la roca, donde el ángel se le había aparecido. Y Gedeón concluyó que se le había designado para que oficiara como sacerdote. ¿Qué le parece eso, hermano Felipe? Estaba confundido. Realmente, si este pasaje bíblico y esta posición que toma Gedeón, si usted se fija, se parece a la posición que tomó Saúl. ¿Recuerda cuando? Exactamente, con Samuel. Cuando no esperó, Sí. se desesperó, dijo, bueno, ya no vino el sacerdote, pues bueno, lo voy a hacer yo, tomando la atribución porque era el rey, ¿verdad? Sin embargo, nosotros miramos ahí que Saúl fue desechado. Tremendo. Porque no era el plan de Dios ese. Dios por eso nos asigna en las posiciones que tenemos que estar y no nos manda que vayamos a hacer funciones que Él no nos ha mandado a hacer. Exactamente. Y si Él nos manda, tiene que ser con la aprobación de Él. Y nosotros miramos aquí de que Él, bueno, se le mandó a adorar sobre la roca donde el ángel le había aparecido, y sin embargo él dijo, no, pensó que pues, él podía ser el sacerdote. Y como sigue diciendo, que si es el sacerdote sin esperar la aprobación divina. O sea, eso nosotros a veces cuando nos descuidamos, pensamos que por la fama que ya tenemos, bueno, Dios lo va a aprobar, no hay problema. Pero sin embargo nosotros miramos de que si no tiene la aprobación de Dios, dice que es anatema Dios. Y por eso sigue diciendo, mire, que él pensaba que pues él podía ser el sacerdote sin esperar la aprobación divina. Dice que decidió proveerse de un lugar apropiado y para instruir un sistema de culto semejante al que se practicaba en el tabernáculo. O sea, él hizo un lugar paralelo al que Dios había aprobado y había designado, y donde Dios había puesto a los levitas, donde Dios había puesto a los sacerdotes, y eran los que tenían que llevar la función dentro del tabernáculo. Sin embargo, Él viene a ponerles, como podríamos decir, la competencia a un lado. Tremendo. Y ese no tenía la aprobación de Dios. Sí. Sin embargo, dice que esto le trajo muchos problemas, porque nosotros miramos, dice que
que gracias, dice, a la intensidad del sentimiento popular, no encontró, dice, dificultad para realizar este proyecto. Mi hermano, mi amigo que nos escuchas y nos miras, si tú tienes influencia sobre la gente, en el caso de Gedeón se le hizo fácil porque él tenía influencia, pastor. Tenía influencia, sí. Era un hombre que había sido un guerrero, un hombre que había ganado muchas batallas y gozaba de la simpatía del pueblo. Sin embargo, a él para poder, pues dice aquí el don profético, para poder establecer el otro culto, el otro lugar de adoración, dice que no le costó trabajo porque el pueblo, pues, él lo tenía, pues, de su mano por lo que él había hecho en el pasado con ellos. O sea, no encontró resistencia. Claro. Yo creo, perdón hermano Felipe, yo creo que aquí, si hacemos una aplicación ya, como decimos a nosotros en la iglesia, ¿verdad? Sigamos, si a mí el Señor me llamó para ser un diácono, pues yo debería de procurar ser un buen diácono. Claro. Pero no pretender hacer, digamos, la función que Dios le ha puesto a hacer a usted, que tal vez sea la de anciano. O sea, sé un buen diácono. Dios te ha llamado a ser diácono, sé un buen diácono. Dios lo ha llamado a usted a ser un anciano, sea un buen anciano. Dios ha llamado a la hermana a ser una diaconisa, sea una buena diaconisa. Pero no pretendamos usurpar la función de nadie sin la aprobación divina, sin que Dios nos haya llamado. Por eso dice que esta es una advertencia, porque tristemente Gedeón se puso a hacer funciones sacerdotales, tal como en los días de Saúl, como dice usted, como trae a colación eso. Y qué triste, hermanos, qué triste, porque eso trae consecuencias. Hermanos, todos tenemos que aprender aquí, todos, independientemente del privilegio que tengamos en la iglesia y por la influencia que podamos tener con la gente, debemos tener mucho cuidado de saber hasta dónde podemos llegar en las recomendaciones, en los movimientos que hagamos. Asegurémonos de que sea Dios quien nos está llamando a hacer algo y no usurpemos si Dios no nos ha llamado a hacer aquello. Es peligroso, hermanos, que por muy buen liderazgo que tengamos en la iglesia, por muy buen récord que tengamos como predicadores o como lo que fuera, es muy peligroso que nos valgamos de eso para pretender ir más allá de donde Dios no nos ha llamado. Ahora, ¿cómo podemos saber si Dios nos ha llamado? Bueno, hay muchas maneras de saberlo. Hay primeramente la convicción de que el Señor pues da evidencia de que el llamado ha sido de Él. Hay aparte de eso los frutos que se puedan mirar, pero el punto, hermanos, es de que la función sacerdotal que Gedeón pretendió hacer aquí, se ve claramente de que no, bueno, los frutos vienen a mostrar de que no era lo que Dios quería que hiciera, porque arrastró tristemente a la idolatría otra vez al pueblo. Así que, hermano Felipe, como usted estaba diciendo acá, qué triste es hasta establecer pues es un culto rival, ¿verdad? Al establecer uno en Ofra cuando había el otro en Silo. Entonces, tenemos que nosotros, hermanos, aprender de esta advertencia que nos da esta experiencia de Gedeón. Si le sigue ahí donde se había quedado. Mire, aquí hay un detalle. Dice que de todo el material que se obtuvo de esta forma, ya lo que leímos en los versículos anteriores, dice que desde el material que se obtuvo de esta forma, Gedeón, que hizo el efod, ¿verdad? Y un pectoral o racional que imitaban los usados por el sumo sacerdote. Dice que su conducta resultó ser un lazo para él y su familia, así como para todo Israel. El culto ilícito indujo finalmente a mucha gente a abandonar por completo al Señor y a servir a los ídolos. Eso quiere decir, pastor, de que de la influencia que nosotros tengamos hacia aquellos que nos rodean, nosotros podemos ser canales de bendición o también podemos ser, pues, aunque se escucha muy fuerte, ¿verdad?, ser pues piedra de tropiezo o canales de maldición. Sí, también. Exacto. Nosotros podemos hacer que la gente pueda llegar al Señor, pero también podemos hacer que la gente se aleje del Señor, como lo que pasó acá, y vaya tras los. Y eso es bien importante, mire, cuando nosotros somos llamados a ocupar ciertos lugares en la obra del Señor, como usted lo decía antes, y el Señor a usted
hoy es pastor y el Señor el día de mañana llega usted a otro lugar y el Señor lo pone a trabajar de diácono. A servir. A servir. Exacto. Pero de pronto hay muchas personas de que, porque han tenido cierto lugar de privilegio y bueno, les toca que pues hacer el trabajo de diácono, de anciano, comienzan las murmuras a decir, no, que yo no soy llamado para esto, he sido llamado para otra cosa. Sin embargo, dicen, no están valorando mi trabajo. Las murmuras, esas pueden servir y la gente le escucha, y como tiene cierto nivel de influencia, en vez de atraer a la gente al Señor, lo que hace es alejarlo. Y fue lo que pasó acá. Exacto. Y por eso es bien importante que todo tiene que estar respaldado con un escrito está. Él hizo una organización paralela, pero la base que él tenía no era la base bíblica, sino que la base de él era la imaginación, y puso a hacerse nomás a imitar lo que se hacía en el templo. Y el pueblo, ahí se cumple, pues está el líder, pues tal es el pueblo, ¿verdad?, que lo llevó hasta ese punto. Exactamente. Dice que después de la muerte de Gedeón, muchos, inclusive su propia familia, participaron en aquella apostasía. El pueblo fue apartado de Dios por el mismo hombre que una vez había destruido su idolatría. Es lamentable. Hermanos, estas cosas, como dije, están escritas, como por ejemplo las caídas de David, las caídas de Salomón, están escritas, pero no porque Dios avale, no están escritas en la Biblia porque Dios avale lo que hicieron, sino que están escritas como advertencias para nosotros, para que veamos los resultados de esos errores que se cometieron. Así que nosotros podemos ver de que a pesar de la modestia y la humildad que en un determinado momento este siervo de Dios ofreció, se descuida y lamentablemente cae en este error. Una tremenda advertencia para nosotros, que no nos descuidemos. Por eso es que Cristo dijo, velen y oren, para que no caigan en tentación. Si gusta, hermano Felipe, termina con la última parte. Dice, son pocos los que se dan cuenta de cuánto abarca la influencia de sus palabras y hechos. Dice que son pocos los que se dan cuenta de cuánto abarca la influencia de sus palabras y hechos. Cuán a menudo, dice, los errores de los padres producen los efectos más desastrosos sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. Y mucho después, dice, de bajar de la tumba los protagonistas mismos. Y es lo que dice en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página número 597 y 598, acerca de las decisiones de los padres. En ese momento parece ser que al pueblo se le olvidó cómo Dios los había conducido en el pasado. Cómo Dios los había traído, los había hecho pasar del Jordán, los había llevado a la tierra prometida. Sin embargo, después que terminaron los tiempos de que tuvo Josué, ¿verdad?, vinieron los jueces. Y no solo el caso de Gedeón, hubieron otros jueces que cometieron muchos errores. Y por eso dice que la influencia y todo lo que los padres hicieron y lo que fue por las generaciones, dice que pues este asunto lo llevó pues a la desgracia, básicamente. Por eso es importante que nosotros podamos ser ejemplos y estar cimentados en lo que dice la palabra de Dios. Y no solo que porque nosotros creemos así, si no está basado en un escrito está, nosotros estamos caminando por el lado equivocado, porque tenemos que buscar siempre la aprobación de Dios en todas las cosas que hagamos y no descuidar. Cuidar las avenidas del alma y poder permanecer siempre tomados de la mano del Señor. Amén. Así que es muy importante que no vivamos de la fama. Exacto. Sino que vivamos cada día. Como decía usted al principio, lo que a usted le sirvió ayer ya no le va a servir hoy. Sino que lo que va a traer como resultado es en la victoria en su vida espiritual, es la dependencia que nosotros tengamos del Señor. Así es. Y no comenzar a imaginarnos las cosas, porque Satanás toma ventaja de cualquier cosa que nosotros podamos estar cabildando en nuestras mentes. Y por eso es muy importante de que no descuidemos la oración, el estudio de la palabra, la visitación, la comunión, sobre todo con Dios, apartando tiempo para estar con Él. Y dice que si hacemos esto, dice que no caeremos, ¿verdad? Amén, así es. Así que cada día dice que debemos de añadirle a las virtudes, ¿verdad? Y por eso, si nosotros vivimos por nuestra propia cuenta, estamos caminando al camino, como dice la palabra de Dios, que el camino que para el hombre parece derecho, dice que es camino de muerte. Y eso fue lo que le pasó a Gedeón.
Exacto. Él pensó que podía caminar por su propio camino, sin embargo, los caminos del Señor, Él los marca y los determina, y Él quiere que nosotros podamos vivir por obediencia. Amén. Todos estos comentarios que hemos hecho estaban en Patriarcas y Profetas, como dijo el hermano Felipe, páginas 597 a las 598. Vamos ahora a orar, hermanos, y a pedirle al Señor que nos ayude a no caer en estos errores que este siervo de Dios también cometió en su vida. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por la exhortación, por la advertencia que nos das a través de esta palabra. Te pedimos, Señor, que siempre podamos tener la modestia y la humildad de Gedeón, al rechazar, Señor, las propuestas que nos hagan para enseñorearnos de la grey, para gobernar sobre ella de la manera como el mundo tal vez está acostumbrado a que le gobiernen. Señor, ayúdanos a tener esa modestia y humildad para decir no, el que reina es Jehová. Amén. Y también ayúdanos para que tengamos la misma modestia y humildad que tuvo para cuando los efraimitas lo confrontaron. Y Dios, esas cosas son las que te rogamos que nos sean otorgadas como dones para que seamos verdaderos siervos tuyos. Amén. Pero esto último que lamentablemente Gedeón hizo, Señor, de eso líbranos, de eso Sí, sí. ayúdanos, Padre, a no caer en ello. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre alertas como buenos soldados de Jesucristo, como decía la lección de la semana pasada. Ayúdanos a mantenernos siempre, Señor, sometida nuestra voluntad a ti. Ayúdanos, Padre, para que nosotros no nos descuidemos y que no caigamos tampoco en ningún momento de inactividad, sino que, Padre, ayúdanos para que mantengamos siempre la necesidad de orar, de estudiar, de predicar, de asistir al templo o de reunirnos, Señor, con aquellos que escudriñan las Escrituras. En fin, Padre, ayúdanos a ser muy prudentes, a no usurpar funciones, a no hacer cosas para las cuales no nos haya llamado. Señor, donde quiera que nos llamaste, allí ayúdanos para que seamos eficientes y solo busquemos la gloria de tu nombre. Amén. Ayúdanos, Padre, para no arrastrar a nadie más a la idolatría, a la apostasía, sino que solamente lo guiemos hacia Jesucristo. Amén. Te agradecemos, Señor, por esta palabra. Te lo pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.